Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 149 y el título de la reflexión de hoy es Ni el Hijo ni el Padre excluyen a nadie. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Reyes, capítulos 3 y 5, el Salmo 148 y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 30. Les cuento que hoy he estado indispuesta porque me he dado cuenta que trasnochar no me hace bien, eso me baja mucho las defensas. He tenido bastante dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, pero bueno, aquí vamos ajustando los horarios y todo para estar en esa salud que Dios tiene para mí y para cada uno de ustedes. Y también les cuento que he estado tranquila, que ver cómo Dios se mueve, cómo Dios transforma. Es maravilloso ver cómo su gracia se ha instalado dentro de mí. Y así como dice el título de la reflexión de hoy, no excluir a nadie. Es lo que estoy trabajando, que Dios está haciendo en mí, de comprender esa gracia inmerecida que no juzga, sino que recibe y corrige en el amor. Las lecturas de hoy nos muestran varias situaciones poderosas e importantes que debemos tener en cuenta. La primera es que Dios concede sabiduría cuando tú la buscas con humildad, cuando tú quieres ser sabio para poderte conducir en la vida, para poder extenderlo el reino, para poder bendecir a otros, Dios te la da. Otra es que toda la creación, incluidos nosotros, estamos llamados a alabar a nuestro Hacedor y a nuestro Creador. Y lo más bello es que Jesús vino para darnos vida a todos, sin excluir a nadie. Así que esa persona que tú juzgas, esa persona que tú odias, ella también está llamada a que reciba la vida que Jesús tiene. Pero si tú, que te dices cristiano, no muestras el rostro de Cristo, sino que muestras exclusión, pues tengamos la plena seguridad que no van a ir a los pies de Cristo. En el libro de Reyes contemplamos a un joven Salomón consciente de sus limitaciones. Cuando Dios le ofrece pedir lo que quiera, no solicita riquezas, poder ni la derrota de sus enemigos. Pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Su petición agrada al Señor porque nace de un corazón humilde y dispuesto a servir. La verdadera grandeza no consiste en tener más, sino en depender más de Dios, porque el reino de Dios en primer lugar, Él se encarga de proveer lo demás según su voluntad. Si Dios es el centro, todo lo demás es añadido. Pero vemos que Salomón recibió este regalo cuando dormía, o sea, lo recibió en su espíritu. Por eso al final de su vida torció el camino porque no lo había comprendido con su alma, o sea, con todo su ser. Por eso es importante que cuando el Espíritu nos habla a nuestro espíritu, lo sigamos haciendo crecer para que eso permee nuestra alma y nuestro cuerpo. Primera de Reyes, capítulo 3. El reinado de Salomón. Salomón se casa con la hija del faraón. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía sus sacrificios en los lugares altos de culto pagano, porque hasta entonces no se había construido un templo para el Señor. Salomón pide a Dios sabiduría. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e inciensos en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Salomón respondió: «Tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad y justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste. Un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse.
Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Vemos que todos los días hay que pedir esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para podernos gobernar. Porque es que la sabiduría de Dios nos va a llevar por caminos correctos, porque la sabiduría de Dios ve un panorama completo y es algo extraordinario. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto, y no una larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumple mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Vemos que cuando Dios es el centro, todo viene ahí, todo, absolutamente todo. O sea, no hay que desesperarnos por lo que queremos tener. Si tenemos a Dios en el centro, Él va poniendo en nuestra vida todo lo que nos lleve al propósito. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño, y cuando llegó a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Salomón, el juez sabio. Por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: «Ay, majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas, no había ninguna persona extraña en casa con nosotras, solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz». La otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto». Pero la primera respondió: «No, tu hijo es el muerto y el mío el que está vivo». Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó: «Tráiganme una espada». Cuando le llevaron la espada, el rey ordenó: «Corten al niño vivo y denle una mitad a cada uno». Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: «Por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer». Pero la otra dijo: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces intervino el rey y ordenó: «Entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre». Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Mire que yo cuando leí este texto, estaba meditando en la palabra, me quebré, porque de verdad que el amor solamente le importa que la otra persona esté bien. Esa madre no iba a permitir que su hijo muriera por quedarse con él. Le interesaba que estuviera vivo, así no estuviera con ella. Y es lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Él sacrificó a Jesús para que todos tuviéramos vida y estuviéramos con Él. Ese es un amor que sobrepasa todo entendimiento, pero es el amor que debemos dar a todos. Que el otro gane, que el otro sea feliz. Primera de Reyes 4. Gobierno de Salomón. Salomón fue rey de todo Israel y sus funcionarios fueron estos: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, los cronistas; Josafat, hijo de Aliud, secretario del rey; Benaías, hijo de Joiada, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, superintendente; Saúd, hijo del sacerdote Natán, consejero particular del rey; Aizar, mayordomo de palacio; Adonirán, hijo de Abda, encargado del trabajo obligatorio;
Salomón tenía 12 intendentes sobre todo Israel y cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveer de todo durante un mes al año. Estos 12 intendentes eran Ben-Hur en los montes de Efraín, Ben-Deker en Macas, Salbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Anán, Bet-Ses en Arubot y también en Soco y en todo el país de Jefer, Ben-Abinadab en toda la provincia de Dor. Su mujer era Tapha, hija de Salomón, Bana, hijo de Ahilud en Tacnac, Megiddo y toda Bet-Sean, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meola, más allá de Jocmeán, Ben-Geber en Ramot de Galac, que tenía a su cargo las aldeas de Galac, que pertenecían a Jair, hijo de Manases, y también la región de Argob, que estaba en Basán, donde había 70 grandes ciudades con murallas y cerrojos de bronce. Ainadab, hijo de Ido en Mahanaim, Ahimás, que se casó con Basemat, hija de Salomón en Neftalí, Bana, hija de Usai en Aser, y en Alot, Josafat, hijo de Paruad en Isaacar, Imi, hijo de Ela en Benjamín, Geber, hijo de Uri en la región de Gad, país de Sión, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Había además un intendente general en todo el país. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Judá e Israel tenían una población incontable como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida y reinaba la alegría. Salomón era soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era de 6.600 litros de flor de harina, 13.200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas, pues Salomón dominaba en toda la región del oeste del Éufrates desde Tifsá hasta Gaza y sobre todos los reyes de la región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel desde Dan hasta Beerseba vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además 4.000 caballerizas para los caballos de sus carros y 12.000 soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados provenían de lo necesario en el mes que les tocaba al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. En su turno correspondiente mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Etán, el descendiente de Serac, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Su fama se extendió por todas las naciones alrededor. Pronunció 3.000 proverbios y compuso 1.005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles, los peces, de todas las naciones y los reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón. Venía gente a escucharlo. Capítulo 5 de la primera libro de Reyes. Pacto de Salomón con Hirán, rey de Tiro. Cuando Hirán, rey de Tiro, supo que habían consagrado rey a Salomón en lugar de David su padre, envió sus embajadores, pues Hirán siempre había estado a favor de David. Entonces Salomón mandó a decir a Hirán: tú ya sabes que David mi padre no pudo construir el templo de su Señor Dios por las guerras en que se vio envuelto hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios nos ha dado calma en todas partes, pues no tenemos enemigos ni calamidades. Por lo tanto, he decidido construir un templo al Señor mi Dios, conforme a la promesa que él le hizo a David mi padre, cuando le dijo que su hijo, a quien él haría reinar en su lugar, sería quien construiría un templo en su honor. Ordena pues que me corten cedros del Líbano, mis servidores ayudarán a los tuyos, y yo te pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores.
pues tú también sabes que ninguno de nosotros sabe cortar la madera como los sidonios. Cuando Hiram escuchó el mensaje de Salomón, se puso muy contento y exclamó: Bendito sea hoy el Señor, porque ha concedido a David un hijo tan sabio para que gobierne esa gran nación. Luego Hiram mandó a decir a Salomón: He recibido el mensaje que me enviaste y cumpliré tu pedido de madera de cedro y de pino. Mis servidores la bajarán del Líbano hasta el mar, y de allí haré que las transporten en forma de balsas hasta llegar al lugar que me indiques. Allí se desatarán las balsas y tú recogerás la madera. Por lo que a ti toca, cumple mi deseo de proveer alimentos para mi palacio. Por lo tanto, Hiram dio a Salomón toda la madera de cedro y pino que quiso, y Salomón proveyó a Hiram de alimentos para su palacio: 4.400.000 litros de trigo y 4.400 litros de aceite puros de oliva. Salomón entregaba esto a Hiram cada año. Así pues, el Señor concedió sabiduría a Salomón como le había prometido. Además, Hiram y Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Entonces el rey Salomón decretó una leva de trabajo obligatorio en todo Israel, y en la leva se reunió a 30.000 hombres, los cuales fueron enviados al Líbano por turnos mensuales de 10.000 hombres cada vez. De esa manera, estos hombres estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. El encargado del trabajo obligatorio era Adoniram. Salomón tenía además 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los 3.300 capataces que tenían las obras para dirigir a los trabajadores. El rey mandó a sacar piedras grandes y costosas para los cimientos del templo y piedras labradas. Los constructores de Salomón y de Hiram y los vecinos de Gebal prepararon la madera y labraron las piedras para la construcción del templo. Continuamos con el Salmo 148. Este salmo amplía nuestra mirada y nos invita a contemplar una inmensa celebración universal. Los ángeles, las estrellas, las montañas, animales, reyes y jóvenes, ancianos, son convocados a alabar al Creador. Nadie queda por fuera de este llamado. Toda la creación existe para glorificar a Dios y reconocer su grandeza. Nuestra vida alcanza su plenitud cuando se une a este canto de alabanza que resuena desde el cielo hasta la tierra. Adorar a nuestro Creador es reconocer su grandeza, reconocer que sin Él no podemos prosperar, que Él es el que nos marca el camino, Él es el que nos cuida, nos guía y nos ayuda a no tropezar. Es maravilloso cuando Dios es el centro y tú puedes alabar y vivir conforme a su voluntad. Salmo 148. La creación alaba al Señor. Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Alábenlo ustedes todos sus ángeles. Alábenlo ustedes ejércitos del cielo. Alábenlo sol y la luna. Alábenlo ustedes brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo, y tu agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y más profundo. El rayo y el granizo de nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos, los montes y las colinas, todos los cedros y los árboles frutales, los animales domésticos y los salvajes, las aves y los reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo, su honor está por encima del cielo y de la tierra. Él ha dado poder a su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de los israelitas, su pueblo cercano. Aleluya. Toda la creación, unámonos, porque nosotros somos los más difíciles de reconocer a nuestro Hacedor. Y en el Evangelio encontramos a un hombre enfermo desde hacía 38 años. Mira que 38 años representaba el tiempo que duró el pueblo de Israel en el desierto. O sea, esa muerte espiritual desde que ellos renegaron de Dios hasta que por fin pudieron pasar. Rodeado de multitudes, olvidado por todos y resignados a su sufrimiento, así estaba este hombre. Recibe la visita de Jesús. Lo primero que sorprende es que Jesús se fija precisamente en aquel que nadie parecía mirar. El Señor no se acerca a los más importantes, ni a los más fuertes, ni a los más religiosos. Se acerca al necesitado.
y con una sola palabra transforma su vida. Levántate, toma tu camilla y anda. Sin embargo, el milagro provoca rechazo entre algunos líderes religiosos porque ocurrió en sábado. Estaban tan concentrados en las normas que fueron incapaces de alegrarse por la restauración de una vida humana. Mientras ellos levantaban barreras, Jesús abría puertas. Mientras ellos excluían, Jesús acogía. Mientras ellos señalaban faltas, Jesús ofrecía vida. Por eso el Señor declara algo extraordinario. El Padre y el Hijo trabajan juntos para dar vida. Jesús revela el corazón del Padre, un corazón que no excluye a nadie que se acerque con fe. El amor de Dios no está reservado para unos pocos privilegiados. Su misericordia alcanza al enfermo, al pecador, al extranjero, al olvidado, al que se siente indigno. Todos tienen un lugar en el reino de Dios. Vamos a leer. Jesús sana al paralítico de Betsata. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsata. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos. Mira que 5 pórticos representan el Pentateuco, o sea, la ley. Ciegos, cojos y tullidos echados del suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: mira que, por eso es la ley, porque la ley representaba que nosotros teníamos que hacer algo para poder ser sanados, y que ese era el privilegio de los más fuertes, porque era el que llegara primero cuando el agua se movía. O sea, no era para todos. Pero mira que Jesús vino a cambiar eso, porque dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Era el más vulnerable, el que no podía llegar. Lo hizo, fue sano. ¿Por qué? Por gracia. No fue su esfuerzo, fue la gracia de Dios que se fijó en él y le dio vida. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese que te dijo alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que era su propio Padre. Mira que Jesús le dijo: levántate y no peques más, no peques más. Mira, si tú hoy ves que todo está perdido, toma tu camilla, lo que Jesús te está diciendo, y no peques más. Llénate de la gracia, permite que la gracia entre en ti. Repite esta corta oración: que yo soy la justicia de Dios en Cristo, y por su sangre tengo libre acceso al trono de la gracia. Y cree y confía en que Dios empieza a obrar. Lo que debes hacer es decidir tú por las cosas de la luz. No dejes que los deseos de la carne, las ideas, los sentimientos te lleven por caminos de oscuridad, porque todo lo que sea oscuridad es muerte. Todo lo que te daña, todo lo que daña a otros, todo lo que te aleja del propósito de Dios es muerte. Pero hoy Jesús te dice: toma tu camilla y levántate. No peques más, porque te puede venir algo peor. Porque cuando tú empiezas a recibir la gracia, no puedes jugar con la ley, porque la ley mata. Y cuando estamos divididos, pues es un infierno peor. Pero lo maravilloso es que la gracia nos restaura día a día. Ve todos los días y recibe del Espíritu Santo esa fuerza que te da para poder
romper todas las cadenas y ser libre. Y vas a ver cómo lo que estaba trabado empieza a fluir. Continuamos. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quieren dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Y mira que ya cuando Cristo murió en la cruz fuimos juzgados, porque Él pagó todo, absolutamente todo eso que yo tenía de deuda. Él lo pagó con su sangre y Él tomó ese pagaré que estaba en contra de mí. Y por Él, por su obra consumada, yo soy salva. Y Él no hizo acepción de personas, porque fue para cada gente de cada tribu, pueblo y nación, y nos hizo sacerdotes para la gloria de Dios Padre. No juzguemos más, no saquemos a la gente del reino de Dios cuando su palabra es clara, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Mire, solamente está diciendo que el que cree, no está diciendo nada más, pues ya ha pasado de la muerte a la vida y el Espíritu Santo te va mostrando y te va diciendo de dónde salir. Mira, no hay requisitos. Dios es sencillo, no lo compliquemos más. No lo compliquemos más, porque su gracia fue para todos, absolutamente todos, y es lo que tú debes darle a cada persona. Si tú le das gracia, ellos se van a acercar a Dios, porque ese es Dios, un Dios de amor, que nos extendió su cetro a todos, o si no todos estaríamos muertos. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Mire, todos los muertos. ¿Y quién es una persona muerta? Pues el que está en la oscuridad, el que se decide por las cosas que alejan de la luz. Pero todos la oirán y saldrán de sus tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Y ya fuimos juzgados en Cristo Jesús. Y fuimos declarados libres. Pruebas de la autoridad de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena. Y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca se salió de lo que el Padre quiso. ¿Qué quería? Que todos fuéramos hijos de Dios. O sea, el amor, la extensión del amor. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy la palabra nos invita a examinarnos si nosotros, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A Jesús? ¿O a los que lo juzgaban por hacer milagros un sábado? También podemos y debemos reflexionar que si nosotros estamos acercando a otros a Dios, o somos nosotros los obstáculos que impiden que las personas lleguen al pleno conocimiento de Dios. ¿Tú eres un evangelio vivo hoy? ¿Miramos a nuestro prójimo con compasión o con juicio? Pidámosle al Señor Dios nuestro Padre maravilloso la sabiduría para poder discernir correctamente, porque la sabiduría de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y que
nos dé la gratitud para poder reconocer siempre la grandeza de nuestro amado Dios. Que nuestro corazón sea misericordioso como el corazón del Padre y del Hijo, que ama sin excluir a nadie, porque quien conoce verdaderamente al Padre también aprende a abrir los brazos a todos sus hijos, a todos. Hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos que nos dé un corazón sabio, humilde y misericordioso. Que nosotros seamos extensión del amor de Dios, que renunciemos a juzgar y a sacar a las personas del reino de Dios, que seamos instrumentos de gracia, de reconciliación y de perdón. Le pedimos que nos ayude a ver a cada persona con los ojos de Dios, con los ojos de amor, y que recordemos que en el reino siempre hay lugar para todos. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.